Muy buenos días tengan todos nuestros amados amigos y hermanos. Una vez más estamos aquí reunidos con el propósito glorioso de compartir una porción de la palabra de Dios. Porque es que es necesario, o sea, en tiempos y fuera de tiempo, la palabra de Dios es luz a nuestro camino. Nos llena de sabiduría, nos llena de esperanza, nos llena de fortaleza. En la tribulación nos sirve de refugio, porque Dios ha colocado todo su ser, toda su esperanza, toda su obra en su palabra. Y es que a través de la palabra fueron creados los cielos y la tierra. O sea, eso no podemos cuestionarlo, porque Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. No hay duda de que la creación misma da testimonio a que Dios existe y ha mostrado su poder a través de su palabra. En relación a Jesús, dice que en el principio era el verbo. Esa palabra que fue creadora, esa palabra que fue tan importante en el momento de la creación, pues se convirtió en carne. Aleluya, ¿verdad? Por eso, porque la gloria de Dios se ha manifestado desde la creación del mundo hasta el fin de los tiempos. ¿Y cuál es la gloria de Dios? No es ninguna otra cosa que no sea Cristo y su justicia. Gloria a Dios. Cristo, su creación. Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. La gloria sea para Dios. Pero hay una diferencia, dice Hebreo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, nosotros creemos por la fe que el universo fue constituido por la palabra, por Dios sustentar su creación con un así dice Jehová. Lo que respalda a Dios es su palabra. Lo que hace que Dios sea veraz es que lo que dice se cumple. Y se cumple a través del poder de su palabra. Su palabra no viene vacía. Nunca. Y cuando Él manifiesta su palabra, hay unos resultados. En el caso de la creación, pues vemos la maravillosa obra de la creación, cómo las flores son flores, cómo tienen unos olores peculiares, cómo tienen unos colores extraordinariamente bellos, cómo las aves tienen colores, cómo las aves cantan, cómo la naturaleza misma alaba a Dios. Eso es el poder de Dios, porque Dios dijo y fue hecho. Como el hombre, que es su creación máxima, es hecho a su imagen y semejanza. En este caso, Dios no dijo hagamos, no dijo hágase, sino Dios dijo hagamos. Y con sus manos creadoras creó lo que hoy día somos. Y del hombre, de una parte del hombre, dice de la costilla derecha, sacó lo que hoy día es la gran bendición para el hombre, que es la mujer. Gloria a Dios por ello. Y que dicho sea de paso, ya pronto se celebra el Día de las Madres. Que Dios las proteja y las bendiga a todas. Entonces, hablando de ese poder en la creación, pues entonces Dios quedó de manifiesto en que su palabra tiene poder. Y hablando entonces de cómo Dios generó la creación por el poder de su palabra y lo puso en blanco y negro para que entendiéramos cómo es Dios, qué era Dios, quién es Dios. Y eso nos puso adelante en el conocimiento de Dios, porque la naturaleza misma da testimonio de que Dios es veraz, de que Dios existe. Sin embargo, está la otra parte, que es a la que vamos a entrar. Vayamos a Primera de Reyes 18. En Primera de Reyes 18 habla de algo extraordinario. Y es que, según Dios tiene su palabra, según Dios tiene su poder, el enemigo de Dios ha tratado también de tener su palabra y su poder. Pero en este caso, queda en ridículo, porque él no puede, no tiene la capacidad ni el poder de darse a conocer por el poder de su palabra. Veamos. En Primera de Reyes, capítulo 18. El subtítulo es Elías y los profetas de Baal. Y acercándose, el 21, Elías a todo el pueblo dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si es Dios, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y ustedes saben que esto es propio de nosotros, los seres caídos. La gran mayoría del pueblo es llevado por aquellos que son astutos, líderes que tienen la persuasión, líderes que conocen la debilidad, y entonces llevan al pueblo por doquiera con falsas enseñanzas. Y ante el reclamo de Dios, el pueblo no tiene la capacidad de responder, porque aquí Elías representa a Dios, es el profeta de Dios. ¿Ves? Y le cuestiona eso al pueblo, pero el pueblo no responde. Sin embargo, el amor de Dios es insistente, y miren lo que sucede. Vamos a pasar al 23. Elías volvió al 22, volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtelo en pedazos, póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego, y yo prepararé el otro de la misma manera. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, fíjense, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de ese fuego sea Dios. Y el pueblo entonces dijo: bien dicho, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un buey, prepárenlo y hagan todo lo que tengan que hacer para adelantar, ¿verdad? Sin ponerle fuego debajo. Es decir, prepárenlo de todo lo que tengan que hacer según las instrucciones, pero no le pongan fuego debajo. Y ellos hicieron eso, lo prepararon y estuvieron desde la mañana hasta el mediodía orándole a Baal: respóndenos, Baal. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque el Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Es que esto es interesante, porque cuando usted lo ve a la luz de lo que realmente es, que es la falsificación, la falsa adoración, el amor a los dioses ajenos, usted ve la frustración. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a las costumbres, hasta chorrear sangre. Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente. Esto me suena, es bastante común por ahí. Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ninguna respuesta. Ni quien escuchase ni respondiese. Porque es que son dioses muertos, son dioses sin vida, son dioses que no son dioses. Son dioses paganos, son dioses inservibles, son mediadores que son de barro, son mediadores que son de cartón, son mediadores que son de tela, están en un cuadro fijo. Y en eso consiste la sabiduría del hombre, en saber escoger al Dios verdadero. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: ahora me toca a mí. Acercaos. Y todo el pueblo se acercó, arreglaron el altar, y tomando Elías hizo lo mismo, para adelantar, preparó el altar, pero en este caso Elías dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y lo hizo por 3 veces, es decir, que inundó el holocausto, inundó el altar, mas hizo una zanja y la llenó de agua. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y dijo a Jehová: aleluya para Dios, la gloria sea para Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Elías no hizo alborotos, Elías no danzó, ni brincó, ni rompió. Elías se arrodilló, asumo yo, y manifestó:
reclamó al nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de todo, que es sobre todo nombre. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, oh Jehová, eres tú, y que vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese es mi Dios, ese es nuestro Dios, el Dios que a través de Jesús, el Dios que a través de sus profetas que representan a Jesús, mediaba para derrotar a los dioses falsos, para que el pueblo dejara de estar mudo y dejara de seguir a dioses falsos y siguiera al Dios verdadero. ¿Ve? Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que tiene poder en su palabra, ese es el Dios que no hay que hacer alborotos extremos, ese es el Dios que no hay que zanjarse, ese es el Dios que no hay que destrozar nada para que nos escuche. Simplemente entra a tu aposento, órale al Dios en secreto, y el que está en secreto te recompensará en público. Dice Jesús sobre eso. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces sí que el pueblo creyó. Muéstranos de ti señal, le decían los incrédulos a Jesús. Y Jesús decía: señal no le será dada, ¿se acuerdan? Entonces miren lo que sucede. Elías le dice: prendete a los profetas, agárrelo para que no escape ninguno. Y los prendieron y los llevó al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Símbolo del juicio eterno que Jehová ha de celebrar contra todos aquellos que de una manera o la otra han estado en favor de los Baales. Porque estar adorando a Dios de otra manera, por encima de lo que Él ha establecido, es este principio: estar adorando con el espíritu de los Baales, con el espíritu del anticristo, que entonces es todo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Y el resultado, ¿quién escogió ese resultado? Aquellos que siguieron a los Baales. Mientras el pueblo vio esto, y entonces se arrodilló, reconoció que Dios es el Dios de poder, reconoció que es el Dios de autoridad, es el Dios que tiene la capacidad de hacer ese tipo de milagros, es el Dios vivo. No es un Dios que hay que cargarlo, no es un Dios mudo, no es un Dios que está en cuadros, no es un Dios que es de cerámica, no es un Dios que no tiene oído, que no tiene voz, que no tiene nariz. Dios siente y padece por todos nosotros porque es un Dios vivo. La gloria sea para Dios, la gloria sea para Dios. Y en relación a eso, me gustaría que vayamos entonces, para ir armonizando esto, al libro de Lucas en el capítulo 5. Miren qué maravilloso es el poder de la palabra de Dios. Y es que quiero que lo tengan presente, porque nuestro pueblo se pierde por falta de conocimiento. Nuestro pueblo se deja llevar, como hizo aquel pueblo que no respondía, y se deja llevar por todo viento de doctrina. Todo seguida que en donde quiera que hay uno que dice: el Señor me ha dicho, el pueblo presta oído. Fuera de lo que Dios ha establecido. ¿Ves? Dios ha dicho que por el poder de su palabra ha sido revelado todo el plan de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos da esa sabiduría, gloria a Dios. Entonces, aquí en el capítulo 5 de Lucas, nos habla de la pesca milagrosa. Y son unos detalles que quiero enfatizar. Jesús, en el versículo 3, utiliza una de las barcas de Pedro, la cual estaba en donde él se montó, y tuvo a bien atender a la multitud que había, ¿verdad? Después que se va la multitud, él despacha a la multitud, le dice a Pedro: ve mar adentro y echad vuestras redes. Pedro, para que tengan una noción, había estado toda la noche tratando de pescar, él y otros más, y su frustración era obvia, porque Jesús lo sabía. ¿Acaso Dios no sabe todas nuestras cosas? ¿Acaso Dios no conoce nuestro corazón? ¿Acaso Dios no sabe de qué tenemos dolencia, de qué padecemos, de qué tenemos necesidad? Claro que sí lo sabe, claro que sí, pero a Él le gusta que nosotros vayamos a Él como fue Elías, que le roguemos y hagamos notar
que Él tiene el poder para ayudarnos. Y en este caso, Jesús sabía que Pedro había estado toda la noche. Y mire la respuesta de Pedro, que aparentemente no fue muy contenta. Pero Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Tú no te das cuenta. Es como decir, tú no te das cuenta que yo he estado amanecido y que hemos estado tratando de pescar y no hubo resultado. Aparentemente, por la mirada que Jesús le da, y nada hemos pescado. Entonces, como Jesús le dijo: échala. Él le dice: pues más en tu palabra la echaré. Gloria a Dios, porque creyó en eso. Y entonces el resultado no se hizo esperar. Llenaron la red y otras más. Y tuvieron que buscar ayuda para poder mover la cosecha a otras barcas, porque tenían miedo que se rompieran las redes. Viendo esto, Simón cayó de rodillas, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Bendito sea el nombre de Dios. Y es que la palabra de Dios tiene poder, como lo tuvo en la historia, en la antigüedad, al presente tiene el mismo poder. El Elías que estaba allá es el Elías que tenemos acá, que es Cristo Jesús, quien a través de la palabra nos escucha, quien a través de la palabra nos socorre, quien a través de la palabra comprende nuestras necesidades. Y él sabía que Pedro no había pescado nada. Él sabía que Pedro tenía necesidad para satisfacer las necesidades de sus allegados. Y entonces, por el poder de la palabra que Pedro confió, la barca se llenó de peces. ¿Qué vemos aquí sino la misericordia de Dios? ¿Qué vemos aquí sino el poder de Dios a través de su palabra? Cuando confiamos en el poder de la palabra, cuando nos echamos a un lado el egoísmo y decimos: pues en tu nombre, Señor, yo voy a confiar en que tú me has de redimir, en que tú has de proveer pan para mi familia, en que tú me has de hacer llegar a tus pies y conocer las maravillas de tu plan de salvación. Eso es confiar en la palabra de Dios. Eso es confiar en el poder de Dios. Y viendo esto, Pedro cae de rodillas. Es decir, Pedro comprende que quien está allí es el Hijo de Dios, del Dios viviente, como posteriormente lo declara. El Dios que tiene la capacidad, que tiene la autoridad, como lo tuvo en la antigüedad, de prender un holocausto lleno de agua. Y acá ha probado que tiene la capacidad para decirle a los vientos: deténganse, y a los mares: cállense. ¿Ves? Esa es la gloriosa noticia de que aquel mismo Dios es el mismo Dios que está actuando aquí con Pedro, para que nosotros entendamos que Dios jamás nos ha dejado solos. Y Elías estaba solo, como Cristo estaba en el Getsemaní solo. ¿Ves? Pero Elías clamó y Jehová lo escuchó. Jesús clamó y Jehová lo escuchó. La gloria sea para Dios, porque es que Dios escucha a todo aquel que confía en el poder de su palabra. Así como Jesús clamó en angustia, el Padre lo escuchó y lo resucitó. Y ahora Jesús está a la diestra de Dios, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. La gloria sea para Dios. ¿Ves? Y aún así Jehová nos deja la palabra a través del Espíritu Santo, que es como siempre digo, es como si Cristo está en medio nuestro, como estuvo con los apóstoles, enseñándole en todo momento. ¿Para qué? Para que estas cosas las llevemos presentes en nuestra memoria, porque es el amor de Dios guiándonos hacia la consumación de los tiempos, del propósito de Dios, que es de reunir todas las cosas en Cristo. Es decir, que cuando los apóstoles vieron que Pedro dijo: apártate de mí, que soy pecador, Pedro reconoció su naturaleza. Pedro reconoció lo incapaz que era y vio la gloria de Dios. Así como Elías pudo ver la gloria de Dios encendiendo aquel holocausto. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, porque tú nos has redimido. Bendito sea tu nombre, porque tú nos sigues guiando hacia el Calvario, hacia los pies de Jesús. Entonces todos y cada uno tuvieron temor. Pero Jesús le dice gloriosamente: no tengan miedo. Yo os haré pescadores de hombres de ahora en adelante. Gloria sea el nombre de Dios, como lo ha hecho con todos aquellos que han confiado en la palabra de Dios. Y vayamos al capítulo 7 del mismo libro, en donde existe la misma situación. Jesús sana al siervo de un centurión. Este hombre tenía esa necesidad y sabía que el poder de Dios estaba en Cristo, que aquel que andaba por la tierra en aquellos momentos era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente.
Pero este fue más allá. Este le dice, yo no soy merecedor de que tú vengas a mi casa, ni mucho menos yo vaya donde ti, que es el lugar que nos corresponde a nosotros. Eso de que yo declaro, eso de que yo te solicito, te declaro que hagas tal o cual milagro. Usted no puede hacer ese tipo de cosas. Usted tiene que ser humilde y reconocer que está frente a nuestro Señor. Y nuestro Señor lo que nos pide es que reconozcamos lo que necesitamos, lo que somos, que nosotros somos trapo de inmundicia y Él es toda la justicia para nuestra redención. Él es nuestra gloria, Él es nuestra redención, gloria a Dios. Y ese hombre lo único que dijo, di la palabra y con eso me basta. Y por el poder que tiene la palabra de Dios, se hizo el milagro. Y Jesús dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque es que todos aquellos que reconocen la autoridad de Dios en Cristo tienen que decir gloria a Dios, porque Dios nos ha bendecido en Cristo. Y Cristo lo único que tiene que decir, di la palabra. Y ya la palabra está dicha, la palabra está en blanco y negro. Mis queridos amados y hermanos, amigos y hermanos, Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo porque nos ha dejado las arras de nuestra herencia, el Espíritu Santo, para que nos guíe hacia el conocimiento de la verdad, para que nos guíe hacia ese gran lugar que se llama la roca, en donde estará nuestro edificio, en donde está nuestro futuro, que es la iglesia, para que construyamos nuestra casa sobre el fundamento. Porque dice que si Jehová no edificara en la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano trabajan cuando tienen falsos dioses. En vano trabajan cuando tienen otros mediadores. En vano trabajan cuando son engañados por todo viento de doctrina. En vano trabajan cuando creen en filosofías. En vano trabajan cuando alteran el evangelio de Cristo. Y no es que haya otro, es que por los sentidos se dejan llevar porque nos gusta esa cuestión. Y engañamos a nuestros sentidos. Pero Dios es rico en misericordia y nos dice que nos ha amado y nos ha dado vida, y esa vida está en su Hijo. Que Dios los bendiga y que Dios les continúe abriendo los sentidos para que el Espíritu pueda penetrar la gloriosa palabra. Vamos a orar por los enfermos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gloria a Dios porque tú existes. Gloria a Dios porque tu palabra poderosa está en medio nuestro. Permite que a través de ellas podamos ver la luz, podamos ver el camino que tú has forjado para nosotros. Es en el nombre de Jesús que te pido que nos guíes hacia el conocimiento de la verdad. Y sobre todo, que tengas misericordia de todos aquellos que tienen necesidad de sanidad y necesidad de cosas materiales. Sé con cada uno de ellos. Inquiétanos a buscar y ayudar a todos aquellos que tienen necesidades. Es en el nombre de Jesús que te lo pido. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Confiemos plenamente en que Dios nos ha restaurado. Confiemos plenamente que la palabra de Dios garantiza y ratifica el carácter de Dios. Que lo que Dios dijo, se hizo. Que lo que Dios prometió, se hizo y se hará. Y Dios prometió darnos vida en abundancia. Y ya es una realidad en Cristo. Ahora esperamos la consumación de esa promesa en nosotros. Que Dios los bendiga y que Dios los ayude a seguir buscando, inquietándose por la verdad de Dios que es en Cristo Jesús. Pero sobre todo, gozaos en el Señor. Que Dios los bendiga.